lo que necesitamos en EPOC, básicamente lo que primero que debemos reconocer es la clínica. ¿Sí? ¿Cuál es la clínica que presenta mi paciente? Y con respecto a eso, el EPOC tiene una disnea, ¿sí? El EPOC viene inicialmente con una disnea, ¿sí? Que esta disnea tiene episodios de recurrencia, o sea, aparece y desaparece por momentos, y por momentos el paciente está disneico, por momentos no. Pero tiene una característica que es progresiva, o sea, esa disnea a medida que pasa el tiempo va empeorando, ¿sí? Va empeorando el cuadro, es una disnea progresiva. Adicionalmente a eso, estos pacientes también van a tener tos, ¿sí? Que es una tos que básicamente es que a pesar de lo que podemos pensar que pueda ser netamente productiva, en general es una tos que también puede ser seca, pero que tiene una característica que es que empeora con el tiempo, ¿sí? O sea, que durante ese periodo que se llama exacerbación, esa tos aumenta en intensidad, ¿sí? Y habitualmente se vuelve productiva, ¿sí? Paralelamente a la tos va a estar la producción de moco. Esta producción de moco predominantemente bronquial, va a incrementar durante los periodos de exacerbación. Entonces, los pacientes habitualmente pueden tener la presencia de moco, pero se va a ver incrementado en cantidad, o sea, va a empezar a producir más moco, o también va a tener cambios en las características del mismo, se puede volver más espeso, o puede ser cambiar de coloración durante los episodios de exacerbación, ¿sí? Luego, ¿qué más van a presentar los pacientes? Pueden presentar sibilantes, ¿sí? Estos sibilantes expiratorios ocurren generalmente durante las exacerbaciones, sin embargo también puede presentarse en un paciente que está estable, ¿sí? Pero son habituales durante los episodios de exacerbación, ¿ya? Ahora, todos estos signos y síntomas, ¿sí? Van a tener que venir articulados con algo, o sea, no es que solamente en virtud de esos signos y síntomas voy a hacer mi diagnóstico, sino va a tener que venir articulado con un antecedente, ¿sí? Con un factor de riesgo, algo que me predisponga al desarrollo del EPOC. O sea, no aparece de la nada, aparece secundario a algún, algún elemento externo que me va a predisponer al desarrollo EPOC. Y habitualmente, ¿cuál es el fumar, ¿sí? El fumar es el principal factor relacionado a EPOC. Entonces yo voy a tener mi sospecha clínica cuando tenga los signos y síntomas que ya les mencioné asociado al antecedente de que el paciente fuma, ¿sí? No es el único, hay otros. En nuestro medio es muy importante la exposición a biomasa. ¿Sí? Esta exposición a biomasa me puede predisponer al desarrollo de EPOC. También hay exposiciones ocupacionales, o sea, va a haber trabajos en los cuales la persona va a estar más expuesta a riesgos, como pueden ser, por ejemplo, personas que trabajan en minas, personas que trabajan en áreas donde hay mucho polvo, donde hay humo industrial, sí, de industrias, etc. ¿Ya? Luego hay también exposiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, la polución, el exceso de polución, el tema de estar en una zona donde hay mucho
polvo, ¿no? Como por ejemplo en Arequipa, a consecuencia de la mina. También hay otras condiciones que son propias de la persona, que no implican un factor externo, sino son propias de una persona. ¿Cuáles son ellas? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la prematuridad. ¿Sí? Los prematuros tienen más riesgo de desarrollar esta patología que las personas normales. Perdón, que las personas que han nacido a los 9 meses. Las personas que nacieron con RCIU también van a tener un riesgo mayor. Y adicionalmente a eso, también las personas que hayan tenido asma también tienen mayor predisposición a en la edad adulta desarrollar EPOC. Y también hay algunas condiciones genéticas, como la mutación del gen de la serpina, el cual va a provocar un déficit de alfa-1 antitripsina, lo cual me va a predisponer a desarrollar EPOC a edades tempranas, sobre todo. ¿Sí? Entonces, como ven, pues va a haber una serie de factores clínicos, ¿sí? de signos clínicos asociados a un factor externo y que a mí me van a llevar a la sospecha de EPOC, ¿no? Siempre tengo que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, el principal de todos ellos es el asma del adulto, ¿sí? El asma que debuta en el adulto puede tener el mismo comportamiento y la misma clínica que un EPOC, es exactamente igual. No va a haber muchas diferencias, el paciente va a tener exacerbaciones y va a tener todos los signos y síntomas que les he mencionado. Entonces, cuando yo tengo un paciente en el cual yo sospecho por la clínica y por el antecedente, para confirmar mi diagnóstico yo tengo que hacer un test que es una espirometría, ¿sí? Entonces yo voy a confirmar el diagnóstico mediante un estudio espirométrico, ¿sí? Y esta espirometría, ¿sí? Voy a tratar de evidenciar obstrucción a la salida del aire, ¿sí? Voy a tratar de evidenciar obstrucción a la salida del aire. Acá, ¿sí? Ya. Obstrucción a la salida de aire. Más que nada es para que yo me acuerde de la siguiente clase. Una obstrucción a la salida de aire. Entonces, ¿qué voy a ver en la espirometría? Tengo que ver algo que se llama el índice de Tifenot, ¿sí? Este índice de Tifenot va a salir bajo, menor a 1, habitualmente cuando hay una obstrucción, ¿sí? Para que entre dentro del diagnóstico, ¿qué tan bajo, qué tan menor a 1 tiene que ser para que yo pueda sospechar en EPOC? Menor a 0.7, es el punto de corte. Menos de 0.7, sospecho de EPOC, ¿sí? ¿Y cómo calculo este índice de Tifenot? ¿O qué es? Es la división del BEF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, entre la capacidad vital forzada, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ser igual a 1? Porque en condiciones de normalidad, el BEF1 debería ser el mismo volumen que la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque si recordamos, la capacidad vital forzada va a ser la suma del volumen tidal, ¿sí? Que es el volumen de aire que yo inhalo y exhalo habitualmente en una respiración normal, más el volumen de reserva inspiratorio, que es todo el aire que yo puedo tomar al hacer una inspiración fuerte, ¿no? Ese es el volumen de reserva inspiratorio. Y el volumen de reserva expiratorio va a ser todo ese aire que yo puedo botar en una expiración fuerte, ¿sí? La suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y volumen de reserva expiratorio, esa suma de esas tres cosas me van a dar la capacidad vital forzada. Y el BEF1 se obtiene en la espirometría, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacerse una espirometría, pues les van a decir que tomen todo el aire que puedan y que lo traten de botar lo más rápido que puedan. Todo el aire que tengan en el pecho. Entonces están tratando de simular
una capacidad vital forzada. Por eso, en condiciones normales, en una persona sana, eso debería ser cercano a 1. ¿Sí? Pero en el paciente, el cual no puede, hay una obstrucción al pasaje de la vía aérea, pues este índice va a salir bajo. Sin embargo, el asma también es una enfermedad obstructiva. Por tanto, el asma también me puede dar lo mismo. Entonces, no me va a ayudar simplemente el índice de TIFE, no. Lo que me va a marcar la diferencia entre uno y otro va a ser la reversibilidad con beta-2 agonistas, ¿sí? Entonces, yo a mi paciente le hago un test de broncodilatador, así se llama, el test de broncodilatador que se hace con 400 microgramos de salbutamol, o lo que es lo mismo, 4 puffs, ¿sí? Y 15 minutos después, lo que yo voy a hacer es repetir nuevamente la espirometría, ¿sí? Y si yo veo que hay mejoría del patrón obstructivo, o sea, después de los 15 minutos de haberle dado esos 4 puffs, yo noto que ese paciente tiene mejoría del patrón obstructivo, estoy ante un asma. Pero si luego de haberle hecho la broncodilatación, yo no noto ninguna diferencia, el paciente sigue con el mismo patrón, yo concluyo que eso es un EPOC, ¿sí? Entonces, cuando me digan en mi caso clínico que el paciente tiene un test de broncodilatación positivo, me están hablando de asma. Y cuando me digan que tiene un test de broncodilatador negativo, me están hablando de un EPOC, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo ya teniendo definido mi diagnóstico, lo que tengo que hacer es tratar de estadificar al paciente para ver cuál va a ser el tratamiento que yo le voy a brindar. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo estratifico a mi paciente con EPOC? Pues básicamente lo que voy a hacer es un plano cartesiano y aquí van a venir las exacerbaciones y aquí van a venir la disnea, ¿sí? ¿Cómo evalúo la disnea en el paciente con EPOC? Pues la disnea la voy a evaluar con 2 scores, ¿sí? El score de CAT y el score de MMRC, ¿sí? Voy a utilizar esos 2 scores, ¿sí? El CAT y el MMRC. Esos 2 scores me evalúan en un paciente qué tanto lo afecta la disnea a este paciente, ¿sí? Entonces, acá irá lo leve o lo severo. Acá va lo leve y acá lo severo. Entonces, ¿qué es lo leve? Lo leve va a ser cuando el CAT sea menor a 10 y el MMRC sea 0 o 1. Y será severo cuando el CAT es mayor a 10 o el MMRC es mayor o igual a 2, ¿sí? Entonces, voy a dividir en 2. A este lado va a estar el CAT menor a 10 o el MMRC de 0 a 1. Y para aquí va a estar el CAT mayor o igual a 10 o el MMRC mayor o igual a 2. Entonces ya tengo 2 grupos de pacientes, ¿sí? ¿Eso en virtud de qué? De la disnea, ¿sí? En virtud de la disnea. ¿De qué tan severa es la disnea? ¿Ya? De repente por ahí no me lo ponen tal cual, con CAT, simplemente me dicen paciente con disnea severa. O sea, me están diciendo que va a estar el paciente en este lado del cuadro, ¿sí? Y luego las exacerbaciones. ¿Cómo categorizo las exacerbaciones? Me pregunto cuántas exacerbaciones ha tenido ese paciente un año atrás, ¿sí? Y va a haber 2 opciones, igual que aquí. Puede haber la opción que ese paciente ha tenido 0 o una exacerbación o ha tenido mayor o igual a 2 exacerbaciones. O que una exacerbación ha sido manejada en el hospital, ha sido tan severa que el paciente
se ha visto en la obligación de ir al hospital, ¿sí? Entonces, prácticamente voy a tener mi cuadro fraccionado en 4 grupos, ¿sí? ¿Y cómo los voy a dividir? Pues a los que estén aquí les voy a decir que son el grupo A, aquí va a venir el grupo B, ¿sí? Y aquí antes venía el grupo C y D, pero a partir del 2024 ahora todos son E. Entonces solo vamos a tener 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo E. Entonces, si yo les ponemos un caso clínico, ¿no?, en el cual les dicen, tienen un paciente de 48 años de edad con antecedente de EPOC, viene a consulta, se le aplica un MMRC, el cual sale en 2, y el paciente refiere haber tenido una exacerbación, la cual fue atendida en emergencia de un hospital. ¿Qué grupo de pacientes es el que les he dicho? Un E, muy bien. Si se les coloca el caso clínico de un paciente de 60 años con antecedente de EPOC, que refiere que no ha tenido ninguna exacerbación durante el último año y tiene una disnea severa, ¿qué grupo es? B, ¿no es cierto? Muy bien, grupo B. Y el tratamiento es súper fácil, ¿sí? A los A, ¿qué le vamos a dar? LABA o LAMA, cualquiera de los dos, LABA o LAMA, ¿sí? A estos pacientes de aquí, ¿qué les vamos a dar? LABA más LAMA, terapia doble, ¿sí? Aquí es monoterapia, aquí terapia doble. Y en los del grupo E, ¿qué le vamos a dar? Les vamos a dar terapia triple, LABA, LAMA y corticoide inhalado, siempre y cuando los eosinófilos en sangre periférica estén como mínimo en 100, idealmente más de 300, ¿sí? Tiene que cumplir ese requisito. Si no cumple, terapia doble también. ¿Ya? Muy bien, entonces, básicamente eso es todo el tratamiento. Pero acá viene una pequeña diferencia, ¿ya?, que por ahí nos pueden preguntar y de paso nos va a servir para repasar un poco. Antiguamente, ¿sí?, en cuanto a EPOC se manejaban 2 fenotipos grandes. De hecho, hasta se pensaban que eran 2 enfermedades diferentes, ¿sí? No se pensaba que era una misma enfermedad, pero ahora sí ya sabemos que es la misma enfermedad, es EPOC. Antes había 2 enfermedades, una se llamaba el enfisema y otro se llamaba la bronquitis crónica, ¿sí? Pero ahora se ha visto que esos dos son 2 características clínicas del EPOC, ¿sí? ¿Cómo es el enfisema? ¿Qué quiere decir enfisema? Enfisema quiere decir que se rompe un alveolo, ¿ya?, que se rompe un alveolo. Entonces, ¿qué ocurre en el paciente enfisematoso? ¿Sí? Esa obstrucción a la salida de aire, esa obstrucción, esa broncoconstricción hace que el alveolo no puede eliminar el aire que tiene contenido, ¿sí? El alveolo se llena de aire, pero ya luego no lo puede eliminar. ¿Por qué? Porque está obstruido, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ese alveolo se hincha y en algún momento revienta. Y se van reventando muchos alveolos y se van formando cavidades alveolares. A esas cavidades se les llama enfisema. Entonces, a consecuencia de esa destrucción alveolar, los pacientes terminan con mucha disnea, son muy agitados, ¿sí? Y consecuencia de ese esfuerzo respiratorio tan intenso que realizan, bajan de peso, ¿ya? Se desnutren y les da lo que se llama la caquexia respiratoria.
Y además, a consecuencia de este déficit crónico de oxígeno al cual están sometidos los pacientes, hacen poliglobulia, ¿no? Y es por eso que este tipo de pacientes enfisematosos les dicen los sopladores rosados, ¿no? ¿Por qué sopladores? Porque están tratando de ¿qué? De botar el aire que ellos sienten que está atrapado dentro de su pulmón. Entonces hacen una expiración muy intensa, ¿sí? ¿Y por qué rosados? Por la poliglobulia que realizan, que presenta, ¿sí? Luego tenemos otro grupo de pacientes, en los cuales predominantemente es el prototipo del paciente fumador. Son pacientes que en lo que ocurre es una reacción bronquítica que aumenta la producción de moco bronquial y se produce un moco que es muy espeso, ¿ya? Y poco viscoso, que tapa el orificio de salida del aire y por eso se produce una obstrucción. Entonces estos pacientes, por esa producción tan excesiva de moco, lo que hacen es tratan de evitar hacer esfuerzos, ¿sí? Entonces permanecen sentados la mayor parte del tiempo, fumando, lo que los lleva a una obesidad, ¿sí? Tienen una coloración tipo venosa, ¿sí? Media azulada, por eso se llaman los abotagados azules. Es muy parecido a un paciente cuando se está asfixiando, adquieren ese color esos pacientes. Son obesos, con el tórax en tonel, tórax ancho, ¿sí? Son tosedores crónicos, tienen una tos muy productiva y permanente, ¿sí? Su fenómeno fisiopatológico es el exceso de producción de moco, ¿no? Esos son los bronquíticos crónicos. Entonces, tenemos esas características clínicas en nuestros pacientes con EPOC. Entonces, te pueden preguntar por un bronquítico crónico y ya saben cuál es el bronquítico crónico, ¿sí? El azul abotagado. Y el enfisematoso es el soplador rosado. Entonces, las características clínicas de cada uno. Ahora, ¿qué tratamiento sería ideal para cada uno de estos casos? ¿Qué dos alternativas de tratamiento tenemos? LABA y LAMA, ¿no es cierto? Esas son nuestras dos alternativas de tratamiento. ¿Y qué es LABA? Beta 2 agonista de acción larga. ¿Cuál es el que yo debo conocer? El salmeterol y el formoterol. Son los que debo reconocer porque son los más populares, ¿sí? ¿Cómo actúan estos medicamentos? Son los receptores beta 2 y producen broncohilación. ¿Cómo? ¿Y qué hace? ¿Qué pasa si no entra calcio al músculo liso? Exacto, provocan relajación del músculo liso bronquial. Y al relajar el músculo liso bronquial, ese bronquio se va a abrir o se va a cerrar. Se va a abrir y va a permitir el pasaje de aire, ¿sí? Y el otro tratamiento que tenemos son los LAMAs. ¿Y qué son LAMAs? Antimuscarínicos de acción larga. Antimuscarínicos de acción larga. ¿Y cómo actúan estos fármacos? ¿Qué tiene que ver la acción muscarínica con todo esto? ¿Alguna vez han escuchado hablar de las acciones muscarínicas, de los receptores muscarínicos? ¿Han escuchado hablar alguna vez? El parasimpático. Actúan a través del parasimpático, muy bien. ¿Hay algún medicamento que tenga estos receptores? Muy pocos, pero en realidad quien tiene más son los venenos, ¿sí? Tipo carbamatos u organofosforados, ¿sí? Estimulan a estos receptores muscarínicos, ¿sí? Con mucha potencia. De ahí que vienen sus síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas que llamamos muscarínicos? ¿Sí? Bueno, si alguno de ustedes se ha tomado alguna vez veneno, sabrá bien que provoca mucha cialorrea, ¿sí? El paciente viene babeando.
mucha producción de moco, broncorrea, el paciente tose y expectora bastante. Va a haber rinorrea, lagrimeo, taquicardia, sudoración, diarrea, todo lo que sea botar secreciones, eso hacen los muscarínicos, ¿sí? ¿Y qué es los lamas? Antimuscarínicos. Entonces lo que tienen ellos es un efecto contrario a eso. Entonces, por tanto, ¿qué harán? Va a reducir la producción de mocro bronquial. Va a reducir la producción de mocro bronquial, va a liberar la vía aérea y mediante ese mecanismo va a disminuir la inflamación, también la reacción inflamatoria en la vía aérea, y mediante ese mecanismo hace su efecto, ¿no? Entonces, si por ejemplo a ustedes les preguntan un paciente bronquítico crónico en estadio A, ¿qué preferirían usar? ¿Lava o lama? Lama, ¿no es cierto? Porque es un paciente que está produciendo muchas secreciones, es mejor secárselas con... ¿Cómo se llama el lama que debemos conocer? Bromuro de tiotropio, ¿sí? Bromuro de tiotropio. Ahora, si estoy ante un enfisematoso, más bien mi paciente es enfisematoso, ¿qué le convendría utilizar a este paciente? Un LABA, un beta-2 agonista de acción, porque estos pacientes media broncoconstricción, no tanto producción de moco. Entonces en estos pacientes se van a beneficiar. Entonces ya entendemos cómo va el tratamiento. En cambio, si mi paciente es B, ¿qué le tengo que dar? La mezcla de salmeterol más bromuro de tiotropio. Y si por ejemplo mi paciente es un E y que tiene más de 300 eosinófilos en sangre periférica, le tengo que dar, por ejemplo, el salmeterol, bromuro de tiotropio y beclometasona, por ejemplo, o mometasona, ¿sí? O cualquier corticoide inhalado que tenga disponible. Pero tiene que ser corticoide inhalado, ¿sí? Tiene que ser un corticoide inhalado. Muy bien. Y eso es todo. Nada más, es así de fácil, ¿sí? Así va el tratamiento. ¿Qué nos falta? Las exacerbaciones, ¿sí? Recuerden que este tratamiento es para paciente con EPOC estable, que no está durante una exacerbación, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de las exacerbaciones. Y cómo primero, para tratar las exacerbaciones, tengo que entender por qué se producen estas, ¿sí? Y la principal causa de producción de exacerbaciones en un paciente con EPOC, ¿cuál es? Las infecciones. Efectivamente, las infecciones son la principal causa de exacerbaciones en pacientes con EPOC. Muy bien. Y de las infecciones, ¿cuál es el germen más frecuente? Pseudomonas. Haemophilus, ¿sí? Haemophilus. Sin embargo, el que provoca infecciones o exacerbaciones más severas y que es el cual tenemos que cuidarnos es Pseudomonas, ¿sí? Pseudomonas también es muy importante en EPOC, pero sobre todo porque es el causante de exacerbaciones infecciosas severas. Entonces, por tanto, si yo tengo un paciente en el cual se ha exacerbado el cuadro clínico, debo sospechar ¿en qué? En una infección, ¿sí? Y hay que iniciar antibiótico-terapia, ¿sí? Mi antibiótico-terapia podrá ser, por ejemplo, amoxicilina ácido clavulánico, en caso de que sea una exacerbación leve, en la cual yo esté sospechando a Haemophilus, o puede ser alguno de los beta-lactámicos antiseudomónicos, en el caso la clínica de mi paciente me diga que esta exacerbación es grave, ¿sí? Utilizaré un beta-lactámico con actividad frente a pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que son los que vimos en neumonía, ¿sí? La ceftazidime, el cefepime,
la piperacilina, tazobactam, el imipenem, el meropenem, esos fármacos, básicamente. ¿No? ¿Qué más tengo que hacer? Este paciente súbitamente va a empeorar su oxigenación. Entonces yo le tengo que dar terapia ventilatoria, tengo que administrarle oxígeno. ¿Y por qué vía le voy a administrar oxígeno? Pues también va a depender de la severidad del cuadro, ¿no? Desde una cánula binasal simple hasta una intubación endotraqueal. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tengo que utilizar para el tratamiento de estos pacientes? ¿Utilizaré lavas o lamas? Ya no. Tengo que actuar rápidamente y eficazmente y para eso se prefiere utilizar beta-2 agonistas de acción corta, el salbutamol, ¿sí? Ya sea por vía nebulizada o por vía inhalada en pausa. Cualquiera de esas dos formas, pero lo importante es que tengo que saber que en las exacerbaciones yo debo preferir el uso de beta-2 agonistas de acción corta. ¿Qué más tengo que hacer en una exacerbación? Pues tengo que dar corticoides, pero ya no inhalados, sino por vía sistémica, que puede ser para caso de una exacerbación leve o moderada por vía oral, o el caso de una exacerbación severa por vía parenteral, ¿sí? Habitualmente, ¿qué corticoide puedo utilizar? Prednisona de 40 a 50 miligramos o su equivalente en cualquier otro corticoide. ¿Sí? Prednisona de 40 a 50 o su equivalente. Esto lo voy a administrar por 5 a 7 días y luego lo voy suspendiendo. ¿Sí se acuerdan la tabla de equivalencia de los corticoides, no? Es 5 de predni equivale a 4 de metilpredni, a 0,75 de dexa y a 20 de hidrocortisona. Sí, que son los que deben conocer de memoria, porque son los que más usamos, ¿sí? 5 de prednisona equivale a 4 de metilprednisolona, a 0,75. O sea, ¿cómo es esto? Se los voy a escribir. 5 miligramos de prednisona son iguales a 4 miligramos de metilprednisolona, son iguales a 0,75 de dexa y son iguales a 20 de hidrocortisona. Es la equivalencia de... Obviamente va a haber otras formas, ¿no? Pero lo importante es que sepan que pueden calcular otros corticoides bastando que les den la dosis de uno nada más, ¿no? Ya les he dicho cuánto es la dosis de predni, de 40 a 50. Y de ahí ya sacan cuánto será de metilprednisolona, de dexa, etc. Muy bien. Y así voy a manejar las exacerbaciones. Pero adicionalmente habrá otras medidas terapéuticas para los pacientes con EPOC. Sí, la primera y más importante va a ser dejar de fumar. Obviamente el paciente tiene que dejar de fumar. Si no deja de fumar, no va a haber ninguna terapia que lo salve. Luego, el paciente tiene que recibir vacunas. ¿Por qué? Porque recordemos que la principal causa de exacerbación, ¿cuál es? Las infecciones. ¿Y cómo prevenir las infecciones? Con vacunas. Entonces tiene que recibir su vacuna contra el neumococo, su vacuna contra la influenza, su vacuna contra el COVID, y el resto de vacunas contra infecciones respiratorias, ¿sí? ¿Qué más podemos dar como una posible terapia? La inmunoterapia. ¿Y con qué se da la inmunoterapia? Con acitromicina, ¿sí? Con los macrólidos, con acitromicina, que la podemos utilizar a una dosis de 500 miligramos 3 veces por semana o 250 todos los días por 6 meses, por mínimo 6 meses de tratamiento seguidos, ¿ya? 6 meses seguidos de tratamiento. Eso nos va a regular la inflamación a nivel del árbol bronquial y nos puede dar cierto beneficio, pero con poco nivel de evidencia, la verdad, con respecto a su uso. Obviamente ese paciente, aparte de dejar de fumar, tiene que alejarse de cualquier
factor de riesgo que puede estar motivando la enfermedad. Ahí ya va a estar nuestra habilidad de investigar o tratar de averiguar cuál es esa. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a pasar al tema de